Bienvenidos al canal de Outcome Project, donde se discuten tópicos relacionados a las ciencias de datos. Bueno, hoy comenzamos a trabajar con el manejo de variables, esas columnas, a través de R utilizando el paquete especializado dplyr, que es la implementación que hemos estado trabajando para utilizar lo que se conoce como la gramática del manejo de los datos. ¿Y por qué queremos manejar variables? Bueno, muchas veces queremos simplificar nuestro conjunto de datos. Hay conjuntos de datos, como el que yo menciono que he utilizado varias veces, el sistema de vigilancia y factores de riesgo del comportamiento, que cuando tú descargas esos datos, vas a tener aproximadamente 320 variables. Cuando a lo mejor quieres estudiar una sola enfermedad, digamos, la condición de asma, y tienes una gran cantidad de columnas relacionadas a otro tipo de enfermedades, pues para simplificarte la vida tú vas a extraer las variables que quieres utilizar. Vas a querer extraer solamente las variables que quieres utilizar. Y al extraer estas variables o columnas que tú solamente vas a utilizar, entonces lo que estás haciendo es simplificándote el proceso de manejo y análisis de datos. De igual manera, ya hemos visto previamente cómo nos podemos conectar a otras bases de datos, ya sea a unas bases de datos SQL o Data Lakes utilizando Apache Spark, entre otras plataformas modernas de resguardar, accesar y manejar datos. Y para esto, dentro de la implementación de la gramática de los datos, dplyr, dentro de R, entonces vamos a tener una función estelar, una función primaria que se llama select. Select es la función que nos va a permitir escoger esas variables que nosotros sabemos ya de antemano porque estudiamos lo que queremos hacer. Ya habíamos definido un objetivo. Hay una conceptualización de la investigación que quieres hacer. Pues entonces de un gran número de variables simplificas tu conjunto de datos. Y select nos ayuda de manera rápida a seleccionar esas variables que son útiles para nosotros en este momento particular, utilizando los nombres de esas variables. ¿Okay? Que es diferente, ya hemos hablado en otros videos, que es diferente a o que lo podemos hacer utilizando la posición de las variables, pero es mucho mejor por el nombre, porque es más intuitivo y tan pronto reducimos un número de variables, esas posiciones van a cambiar, así que habría que reaprender la posición de las variables. O muchas veces queremos poner las variables en un orden particular porque nos facilita el análisis o la comprensión de conjunto de datos. Así que nuevamente la posición nos va a cambiar. Por eso es tan importante o mejor desde mi punto de vista y desde la filosofía de otros como la implementación de la gramática de los datos, que mientras podamos, entonces seleccionemos esas variables a través del nombre, utilizando el nombre. Lo que vamos a hacer ahora en este video es ir por una serie de programaciones que nos va a facilitar la comprensión y utilización de las funciones que existen en la gramática de los datos por medio de dplyr para trabajar con columnas. Y en esta diapositiva van a ver que vamos a seleccionar columnas o vamos a ejemplificar por medio de una programación que vamos a seleccionar columnas por nombre. Se van a dar cuenta que el resultado de la selección de esa variable va a seguir el orden
que estableciste en la selección. Vamos a comenzar. Tenemos aquí primero que nada una estrategia que yo utilizo es que voy a llamar el nombre de las variables de mi conjunto de datos a utilizar. En este caso estamos ejemplificando este proceso con el conjunto de datos Diamonds. Y el conjunto de datos Diamond tiene solamente 10 variables. Carat, cut, color, clarity, depth, table, price, x o x, y and z. ¿Ok? Tenemos esas 10 variables. Ahora, como ya sabemos, en términos de utilización de la gramática de los datos, se recomienda comenzar específicamente con ese conjunto de datos, el nombre de ese conjunto de datos y enlazarlo con la función de enlace, con lo que se conoce como el pipe. Y decimos Diamond. Entonces vamos a seleccionar select. Esa es la función estelar de hoy. Price y carat. Observamos que las columnas que vamos a seleccionar tienen que estar en nuestro conjunto de datos. Price, mírenlo aquí. Y carat, mírenlo acá. Price está en la posición número 7, ¿cómo lo sé? Porque la segunda fila comienza en la posición número 8. Y carat está en la posición número 1. Y utilizamos una función, en este caso estoy enlazando una función que ya conocemos por medio del curso o el video de manipulación o manejo de casos, observaciones, y estoy seleccionando los primeros 5 observaciones de mi conjunto de datos, meramente para simplificar y comenzar a enlazar esas funciones. Observen que como resultado tengo un table de 5 observaciones y 2 columnas. Por lo tanto, si mi conjunto principal, vamos a buscar mi conjunto primario, library, tidy birds, IRDF igual a diamonds, dim, vemos que nuestro conjunto original tiene 53.940 observaciones o filas y 10 variables. Por lo tanto, quiere decir que ejecutó lo que yo quería. Solamente tenemos 2 columnas de 10 y 5 observaciones de prácticamente casi 54.000 observaciones. Importante, como dice esta nota, este punto acá arriba, el orden de las variables va a seguir no el orden original del conjunto de datos, sino por cuál tú escogiste esa variable. Price, que estaba en la posición número 7, ahora está en la posición número 1 en este nuevo subconjunto de datos, y carat está en la segunda posición o la última. Y lo importante es que este es un nuevo subconjunto de datos, no es una modificación del dato original. Diamonds sigue siendo diamonds. Aquí hay un nuevo objeto. No obstante, como no nombré este objeto, este resultado es efímero, se va. Vamos a ejemplificarlo para que lo vean aquí en R. Escogemos, vamos a ver nuestro ambiente global. Tenemos DF, que ese es mi objeto que yo creé para modificar diamonds. Ejecuto diamonds. Select price carat slide head.
Y observen, en mi ambiente global no se genera nada. ¿Por qué funcionó? Además, a pesar de que Diamonds no está en mi ambiente global, bueno, no lo he llamado, pero está dentro del paquete ggplot2, así que está cargado en memoria, lo va a llamar. No obstante, si le coloco si nombro este resultado como un objeto, ahora sí tenemos ese objeto en mi ambiente global como un data frame table. Class df table df table data frame, ¿ok? Ahora vamos a seleccionar columnas entre un rango de 2 columnas, incluyendo las columnas que mencionamos en la selección. Para simplificarnos, primero escojo Diamonds Slide N5. Bueno, para simplificar, no. Nuevamente es para ejemplificar que debemos de ver o repasar nuestro conjunto de datos antes de hacer una selección o un filtraje para evaluar que nuestro resultado dé consono con lo que teníamos en mente ejecutar. Así que volvemos y revisamos. Básicamente estoy revisando mi conjunto de datos, en este caso los nombres, porque voy a generar una selección. Y aquí en esta programación le digo select diamonds. Como observan, diamonds está adentro. Y esto lo hago para ejemplificar que funciona de igual manera si utilizamos una función como siempre utilizamos, que el primer argumento es el data frame dentro de tidyverse. Pero de igual manera puedo estar afuera con el enlace, con el pipe. Y le digo select diamond, utiliza el conjunto dentro del conjunto de datos, bueno, utiliza diamonds y selecciona las variables entre table y y. Table y y. Por lo tanto, queremos 1, 2, 3, 4 columnas. Por lo tanto, el resultado nos debe dar 4 columnas. Y como luego le dije slide head, entonces 5 en igual a 5 deberíamos tener solamente 5 observaciones. Y eso es utilizado select para de manera rápida seleccionar un grupo de columnas que están en un orden continuo, ¿verdad? Cuando utilizamos este operador es que está estableciendo un rango, pero ese rango tiene que ser continuo. Ahora vamos a utilizar select para seleccionar columnas que estén todas las columnas excepto aquellas que están dentro de un rango. De igual manera, tengo select diamonds y ahora le incluyo un negativo entre paréntesis y selecciono el rango de table a y. El resultado, van a ver que no están las columnas ni table, ni price, ni x, ni y. Observen, ninguna de esas columnas está aquí. Porque le dije, yo quiero todas las columnas, excepto que no estén en ese rango particular. Y de igual manera, puedo concatenar diamonds. Ahora estoy utilizando, ¿ven? Esto es para ejemplificar que funciona de igual manera. Aquí diamonds estaba dentro de select, pero la forma preferida es nombrar fuera dentro de la filosofía tidyverse, ¿verdad? Ustedes, lo bueno de tener un lenguaje de computación que ustedes lo pueden utilizar como ustedes se entiendan mejor en el caso particular. Y pueden haber diversas filosofías dentro de un lenguaje. Aquí tenemos diamond como argumento principal, ese conjunto de datos. Selecciona todas aquellas columnas
que no estén dentro de este rango. Y este resultado y este resultado son exactamente igual. Ahora, dentro de select podemos utilizar lo que se conoce como operadores de ayuda. Y esos operadores de ayuda son start with, y dentro de start with va a haber un carácter. ¿Ok? Así que start with nos va a decir selecciona todas aquellas variables cuyo prefijo de ese nombre de la variable comience con este carácter. De igual manera, tenemos end with. Selecciona todas aquellas variables que paree el sufijo que está en este carácter. Contains. Selecciona todas aquellas variables que dentro del nombre contengan un carácter particular. No tiene que estar ni al frente como prefijo, ni detrás como sufijo, sino en cualquier posición después de que siga este carácter específico. Matches es un operador de ayuda que nos permite seleccionar variables a base de una expresión regular, regular expression. Y regular expression pues está más allá de este curso. Es un lenguaje, una sintaxis particular para trabajar con caracteres. En mi caso he utilizado mucho regular expression y he desarrollado procesos en regular expression, pero por lo general busco ayuda si tengo que hacer un proceso donde conlleve ejecutar muchos tipos de regular expression. Por ejemplo, limpiar un conjunto de datos de manera extensa porque no viene adecuado, pues entonces busco un programador que sepa regular expression, que son bien escasos, y hoy en día me facilita mucho generar código de regular expression los large language models. ¿Por qué lo utilizo? Bueno, primero porque puedo verificar que exactamente lo que yo quiero es lo que quiero al momento de ejecutar. Si el Large Language Model se equivoca, ese regular expression que yo estoy introduciendo dentro de mi programación va a dar un error. Así que no hay problema. Continúo iterando hasta que ofrezca el proceso, el resultado computacional que yo deseo. Si se equivoca no hay problema porque va a dar un error de manera inmediata y yo puedo validarlo. ¿Ok? Pero regular expression, un lenguaje, una sintaxis muy poderosa y muy útil que por lo menos deberían conocer su utilidad, leer para qué funciona y en qué momentos es bueno utilizarlo. Pero es bien poderoso y muy bueno. Tenemos numRange. Y en este caso sí podemos seleccionar variables por su posición. Basado en la filosofía de Tidyverse, preferimos, bueno, y en la filosofía de R en general, preferimos utilizar el nombre de las variables, pero si vas a utilizar la posición, pues aquí hay una función que te ayuda a utilizar o seleccionar esas variables por posiciones. Y finalmente tenemos un argumento que se llama everything. Selecciónalo todo. Y este es una función que nos apoya a organizar de una manera adecuada unas variables, ¿verdad? Un conjunto de datos. Y vamos a ver un ejemplo sobre cada uno de ellos. Tenemos primero start with y un carácter. Y comenzamos. Para ejemplificarlo voy a usar una programación, pues en este caso lo mejor que podemos hacer es programar para ejemplificar el resultado, que en cierta medida utilizar select es muy sencillo. Y como es una función de ayuda, todas estas funciones de ayuda van dentro de la función select. Observen, voy a utilizar mi conjunto de datos diamonds. Voy a seleccionar todas aquellas variables que comiencen con C. Y voy a filtrar por las primeras 5 observaciones para visualizar mi resultado. Así que le digo select diamonds. Entonces vamos a seleccionar todas aquellas variables que comienzan con C. Y observen carat, cut, color, clarity.
4 variables que comienzan con C. Siempre es bueno verificar nuestro resultado. Así que le podemos decir names, diamonds, a ver si algunas adicionales tenían C y no la seleccionó, y en este caso seleccionó perfectamente. Y esto es bueno, ¿verdad? Hacerlo, esta evaluación es bueno hacerla cuando uno se va familiarizando con funciones, pero cuando tú ves que esas funciones ejecutan consistentemente bien, pues entonces ya ese tipo de evaluación particular no tienes que hacerla, a menos en mi caso, al menos que yo sepa que viene una nueva versión de R, se actualizó la versión del paquete que estoy utilizando, pues valido 2 o 3 veces más para asegurarme que todo está corriendo bien. El otro ejemplo, vamos a utilizar el conjunto de datos Diamonds. Entonces, selecciona todas aquellas variables que comiencen con CO. Y voy a filtrar por las primeras 5 observaciones. Como color es la única variable dentro de mi conjunto de datos que comenzaba con CO, tenemos entonces un solo resultado. And with, vamos a capturar todas aquellas variables que terminen con un predeterminado carácter. Observemos. Vamos a utilizar el conjunto de datos Diamonds, select, and with como una ayuda de select va a estar contenida dentro de esa función. And with CO, slide head. Ya sabemos que es slide head. Y el resultado de nuestro conjunto de datos, 0 variables. No había ninguna variable que terminase con CO. Por lo tanto, no va a traer absolutamente nada. Ahora, diamond, select, and with entonces tenemos como resultado table y price. Y lo importante es verificar que sí terminen con la con el carácter que yo quiero que termine, ¿verdad? Tú vas a ver ese resultado a ver si ejecutó adecuadamente. Finalmente, aquí en este ejemplo, lo que quiero ejemplificar que dentro de select podemos combinar estos operadores. Observen. Del conjunto de datos Diamond, seleccióname todos aquellos que terminen con E o, ya conocemos este operador lógico, o que terminen con T. Así que tenemos table, que termina con E, price, que termina con E, carat, que termina con T, cut, que termina con T. Por lo tanto, excelente. Y es una función sumamente útil porque ya vemos que podemos combinar con estos operadores lógicos. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo utilizar esta combinación de operadores lógicos. Diamond, select, end with E o que comience start with C. Observen que el resultado es por selección. Primero va a traer los que tienen E y después va a traer los que tienen C. Vamos a verificar que eso es totalmente cierto. Lo copiamos. Vamos a R. Le damos paste. Cambiamos. Vamos a ejecutar. Vamos a cambiar el orden para asegurarnos y conocer la función, ¿verdad? Lo que queremos es conocer bien estas funciones y ver cuál es su comportamiento. Y efectivamente nos retorna, select nos va a retornar ese nuevo conjunto de datos a base de la selección que hayamos hecho. Y observen que al cambiar select, start with, end with, por start with, nos cambia el resultado. Y aquí básicamente estoy ejemplificando con lo que acabo de ejemplificar en R, que si cambiamos el orden de la selección, va a cambiar el orden de resultado. Lo tenía aquí ya previamente. Ahora vamos a ver contains. Y esta función de ayuda nos va a traer
todas aquellas variables que contengan, no importa la posición donde está, después que contengan ese carácter, no las va a traer. Por ejemplo, diamond select contains, porque es una función de ayuda, así que tiene que estar dentro de select nuevamente, RI. Observen, tenemos clarity y tenemos price. RI en clarity comienza del cuarto al quinto carácter y RI en price está el segundo y tercero carácter. Así que no importa la posición, después que sea ese carácter particular, va a funcionar y nuevamente nos los va a traer en el orden, en este caso en el orden que está en el conjunto de datos. Select diamond, select contains RI y start with C. Aquí entonces ya más restrictivo. Yo quiero que tenga RI y que comience con C. Y la única variable que comienza con C y tiene RI dentro de ese nombre es clarity. Así que ya vayan percibiendo cuán complejo ustedes pueden seleccionar o hacer las selecciones de variables para facilitarlos tener los conjuntos de datos que ustedes entiendan o que necesiten adecuado. Ahora observen, estoy cambiando en esta programación solamente el operador booleano. Y en vez de decirle y, que es restrictivo porque es una intersección, voy a hablar de la unión que contenga RI o que comience con C. Ahora van a ver que la selección de variables es 5 en vez de 1, meramente porque cambiamos el operador booleano. Son dos cosas totalmente diferentes. Y o utilizar o. Matches, no lo vamos a ejemplificar aquí, pero básicamente necesitan estudiar regular expression, que no es parte de este curso. Y como les recomiendo, como les mencioné previamente, sí les recomiendo que por lo menos lean la utilidad de regular expression, porque es una sintaxis bien poderosa y facilita mucho. Ahora, vamos a seleccionar en esta diapositiva, vamos a seleccionar por posición y rango. Así que lo que estamos diciendo aquí es selecciona del conjunto de datos Diamond las primeras tres observaciones. Carat, cut, color. Vamos a verificar que estas sean realmente las primeras tres. Carat, cut, color. Perfecto. Pero también no tienen que estar en un orden contiguo para seleccionarlo por posición. En este caso tenemos diamonds. Vamos a seleccionar del conjunto de diamonds la primera observación, carat, y aquella de la 8 a la 10. Por lo tanto, la 8, la 9 y la 10. Y esto podemos ponerlo un poquito más complejo. Podemos decir, selecciona el rango de la 1 a la 3 y cuando tenemos la coma en este caso podemos decir que es sinónimo a y de la 8 a la 10. De la 1 a la 3 y de la 8 a la 10. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así que sería carat dot color x, y, z. Carat dot color x, y, z. Seleccionar por rango. En otras palabras, podemos seleccionar, lo que implica que podemos seleccionar por rango, perdón, podemos seleccionar por posición como queramos, en el orden que queramos. Por una sola posición, por varias posiciones, una combinación de posición y rango de posiciones. No hay límite. Con select, esta función podemos utilizarla para renombrar el número de variables, el nombre de la variable, perdón. Por ejemplo, si las variables que tiene tu conjunto de datos no son intuitivas, puede ser una buena utilidad. De igual manera,
Si tu conjunto de datos tiene variables y es var1, var2, var3, tú vas a querer cambiar ese nombre de variables para que sea totalmente intuitivo. Por lo tanto, aquí, como ejemplo, voy a utilizar la variable price y se la voy a cambiar a price. Así que vean que la notación en dplyr lo que significa es que yo voy a dar select, pero primero voy a poner el nombre de la variable que nueva, el nombre nuevo para esa variable. Y se lo estoy asignando a la variable que yo quiero. Así que observen, diamond select, entonces voy a en este caso a renombrar price por price con z y obtengo entonces voy a obtener las primeras 5 observaciones y aquí lo importante es vean cómo el nombre de la variable cambió realmente. Y ten en consideración que va a ser la selección, o sea, te va a traer esa variable que seleccionaste. Así que te trae la variable, ¿verdad? Te selecciona esa variable, pero te cambia el nombre. De hecho, entiendo que puedes seleccionar varias variables y solamente nombrar una de ellas, cut. Ok, ¿ves? Cut. Pero si quisieras cambiar el nombre de cut2, ahora lo cambia. Bien, bien útil. También podemos cambiar el orden de las columnas y es bastante intuitivo porque ya vimos cómo se cambia el orden de las columnas a medida que vamos seleccionando. Vamos a ver esta programación. Diamonds, vamos a seleccionar Table, Price y Everything. Observa como cómo trae Table y Price, que estaban aquí, Table y Price, lo ponen al principio y Everything, así que todo lo que está después, Color Clarity y XYZ lo pone detrás de Price, Table y Price. ¿Vieron? Table, Select, Table, Price, Everything. Y lo cambio. Si ponemos Everything, Table, Price, no hace, lo que va a hacer es que va a posicionar Everything hasta antes de Table. ¿Ok? Y después pone las otras. Vamos a ver esta un momento. Vamos a ver esta un momento. Names. Si no me equivoco aquí. Names Diamonds. Le decimos character color, everything y después. Pero si cambiamos, digamos, color, ¿qué sucede? X. Bueno, everything, realmente everything funciona. Parece que everything funciona al final. O sea, everything va a ser, everything nos va a apoyar a traer todo aquello que hemos seleccionado. Exacto. Es traer todo aquello que no hemos seleccionado previamente. Y te lo vas a poner, te lo va a colocar luego de la selección. Tú seleccionaste algo y luego de la selección trae todo lo demás. Eso es lo que hace everything. Así que everything va a funcionar bien si lo ponemos al final de la selección. En este caso, X, perdóname, X y everything.
y everything. ¿Ok? Así es que funciona everything. Hay una función muy útil que se llama relocate, que es para cambiar el orden de las columnas. Así que yo le puedo decir, vamos a colocar desde la X a la Z, observen aquí, desde X a la Z, before, antes de depth. Depth está aquí en la posición 8. Perdóname. Antes de depth. Así que tenemos X, Y y Z aquí, que es el original, y depth está en la posición número 4, 5. Así que X, Y, Z deben incluirse aquí, before depth. Y observen, cara, cut, color, clarity. Entonces X, Y, Z y las otras. Vamos a otro ejemplo, relocate. Aquí le vamos a contener la selección entre, vamos a tener que concatenarla. Le dice table y, mira table, table y, before depth, before depth. Así que table y deben estar juntitas antes de depth. Ahí está. Y finalmente, relocate cara cut price after Z. Cara cut y price. What? Vamos de nuevo. Cara cut price luego de Z. Así que tenemos color clarity depth, table X, Y, Z, cara cut price. Así que relocate es sumamente útil con su argumento before and after. Y sabemos que si queremos un subconjunto de datos que no sea contiguo, vamos a tener que en este caso, en esta función, ponerlo concatenado entre el C y los paréntesis. Mutate, una función sumamente útil e importante, es la función básica que nos va a permitir a nosotros crear nuevas columnas como una función de columnas existentes. Así que aquí es donde creamos nuevas columnas, donde hacemos cálculos matemáticos o transformaciones o lo que ustedes se puedan imaginar cuando ustedes necesiten una nueva columna a base de los datos que ustedes ya tienen. Así que vamos a ver cómo esta es una de las funciones que más van a estar utilizando durante su proceso de manejo de datos durante el proceso de manejo de datos durante el análisis de los datos. Tenemos el conjunto de datos Diamonds. Vamos a escoger X, Y, Z para simplificarnos la vida y digo mutate. Vamos a crear una nueva variable que se llama dimension. Y dimensions es el producto de X, Y, Z. Observen. Tenemos que utilizar el conjunto de datos que tenemos disponible. Y como ya hice un select, no tenemos diamonds disponible. Lo que tenemos es el select de diamonds, lo que tenemos disponible luego de esta función. Eso es importante que estén claros. Así que voy a crear en este mutate una variable que se llama dimensions, que es el producto de X, Y, Z, y depth, que es una función inventada, que es 2 por Z. Aquí tenemos Z divididos entre X más Y, X más Y. Y ejecutamos. Observen, cuando tenemos mutate, se va a mantener las columnas originales. Bueno, originales luego de los procesos, ¿verdad? El conjunto de datos que queremos, pero no me elimina las que utilicé para crear las nuevas variables. Las mantiene. Como resultado tenemos X, Y, Z, dimension y depth. Dimension y depth.
Mutate siempre va a añadir nuevas variables o columnas al final del conjunto de datos. Así que siempre que generemos una variable o una columna con mutate, esa se va a colocar al final de ese conjunto de datos. Así que ya ustedes pueden predecir la localización del nuevo conjunto de datos como resultado. Y ahora en esta programación lo que quiero ejemplificar es que a medida de que ustedes van ejecutando funciones, esas funciones van a estar disponibles. Por ejemplo, tenemos diamonds, tenemos disponible todo el conjunto de diamonds, pero ejecutamos select luego. Por lo tanto, ahora vamos a tener disponible ese intermediario, vamos a tener disponible select para nuestras próximas ejecuciones. Ya no tenemos disponible diamonds completo. Pero observen, dentro de mutates estamos creando dimension, que utilizamos estas tres variables, creamos depth, que utilizamos las tres variables que seleccionamos, pero ahora observen, esto es sumamente importante, en la tercera variable que estoy creando, en esa nueva tercera columna, no estoy escogiendo variables del select, estoy utilizando las variables que se van creando intermediarias, que nosotros conocemos pero no vemos, para generar esta nueva variable DIOV DE2. Así que voy a generar esta nueva columna que va a ser la división entre dimension, que fue esta variable que yo creé primero dentro del mutate, dividido un operador matemático entre depth, que es la segunda variable que yo creé en este mutate. Por lo tanto, ya vemos que no solamente podemos utilizar las variables previas que se ejecutaron, ¿verdad? Porque no vamos a tener diamond, vamos a tener lo que se seleccionó. Así que lo que significa es que entre cada pipe se va ejecutando inmediatamente ese proceso. Eso es lo más importante. Entre cada pipe, ese proceso se va ejecutando y lo que te va quedando nuevamente en los próximos pipes depende de lo que ejecutaste previamente. Y el otro punto importante es que vas por la razón que acabamos de mencionar, vas a poder utilizar las variables que estás creando dentro del mutate para generar nuevas variables. Esto es sumamente importante, espectacular y muy útil. Las fórmulas que estoy utilizando no tienen sentido como nota. Son fórmulas de ejemplos. Ahora tenemos una función que se llama transmute. Y transmute es análoga a mutate, pero el resultado que obtenemos solamente van a ser las variables que creamos. Así que sí que lo que decimos es que queremos utilizar solamente las variables que hemos creado dentro de transmute o dentro del proceso de creación de columnas. En vez de utilizar mutate, voy a utilizar transmute. Y observen, es el mismo proceso que vimos previamente. Diamond, select, mutate, slide. Y las tres variables que creamos. En este caso sería diamond, select, transmute. Las tres variables que creamos en transmute, a diferencia de mutate, que vamos a tener las variables que creamos en mutate más las variables que seleccionamos previamente. Esa es la diferencia entre mutate y transmute. Existen muchas funciones que nos va a permitir crear nuevas variables utilizando mutate o transmute. La propiedad más importante es que estas funciones tienen que estar vectorizadas. ¿Y qué significa una función vectorizada? Pues una función vectorizada es que básicamente vamos a agarrar un vector de datos, implementamos una función, hay un pequeño delay aquí, y como resultado me va a dar otro vector.
Así que esta función va a ejecutar por cada uno de los elementos de ese vector y por lo tanto me va a dar como resultado elementos del vector transformados por esta función. Eso es lo que significa una función vectorizada. Va a tomar un vector como entrada, como datos de entrada, y va a devolver un vector como datos de salida. Esos vectores van a tener en la misma dimensión, el mismo largo. ¿Okay? Eso es lo importante. Y próximamente vamos a tener un video específico para observar y para entender, o más bien explorar esas funciones vectorizadas. Estas funciones vectorizadas se pueden clasificar como operadores aritméticos modulares, los logs, los offset, las funciones acumuladas o agregados que se corren, rolling aggregates, comparaciones lógicas y posicionamiento, rankings. Es importante siempre tener los cheat sheets. Son sumamente útiles, esa página que ya hemos hablado previamente, que te da ejemplos visuales y programáticos de una manera sencilla en una o dos paginitas, y el conjunto de datos o en la página de Dplyr, que es sumamente útil, como todas las páginas de Tidyverse y como muchas páginas de otros paquetes dentro de R. Recuerden suscribirse, queremos seguir continuando haciendo estos videos gratis en español para toda la comunidad.